Hola, este video referente al módulo uno, tema uno, salud y enfermedad. Vamos a empezar primero por compartir pantalla y bueno, muy bien. Entonces, en el módulo uno principalmente nos encargamos de hablar un poco de la introducción en general sobre los temas de salud en ciencias de salud. Y pues empezando por el principio, primero hay que entender conceptos básicos sobre salud y enfermedad. La clase pasada de introducción, algunos de ustedes mencionaban enfermedad como una limitante o como un problema, algo que interrumpe la salud. Y sí, es correcto. Sin embargo, hay un poco más de trasfondo hacia lo que es la enfermedad en comparación con la salud. Entonces, paréntesis, cada capítulo, o bueno, cada presentación que yo les hago, que les comparto, hay una filmina, hay una slide que habla específicamente de los objetivos. Cuando estés estudiando o repasando el material para un examen, específicamente el examen parcial o el examen final, asegúrate de de mínimo tener muy claro y tener bien fundamentado la información que venga en esta filmina, en la parte de los objetivos. Digamos que es como el conocimiento mínimo a obtener o dominar de cada uno de los temas. Entonces, bueno, empezando por salud, hay digamos, una organización mundial de la salud, que yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto a raíz del evento de la pandemia que está ahorita sucediendo a nivel mundial. Y la Organización Mundial de la Salud pone como, digamos, como las pautas o las guías básicas universales sobre la salud. Entonces, desde una perspectiva biomédica, hablamos que es un estado de función normal. Digamos, esto es como la parte más fundamental, la función promedio o la función esperada de un organismo y que puede ser interrumpido por una enfermedad. Esto es más o menos como el conocimiento básico o elemental que muchos de ustedes ya traen pues de casa, ¿no? De la educación tradicional, normal. Em, Sin embargo, hay un concepto importante aquí que introduce la Organización Mundial de la Salud desde 1948, es que además no nada más es el bienestar, pero también es un bienestar en dimensiones. Y habla no de las dimensiones físicas, sino de las dimensiones del ser humano, que incluye no nada más lo físico, propiamente dicho, pero también lo psicológico y lo social. Lo psicológico entendiéndose como la salud mental y lo social como la salud colectiva o con otras personas, ¿verdad? El ser humano es un organismo, es una especie social y para ser completamente funcional o digamos apropiadamente funcional, eh, se requiere o se beneficia mucho de una interacción social. Y más adelante, para finales del siglo XX, se agrega que no nada más es esta parte de las tres dimensiones del ser humano, sino que además es también salud cuando se considera que el ser humano es capaz de concretar aspiraciones y satisfacer necesidades. Y, y además de cambiar o lidiar con el medio ambiente. Y esto es importante porque además va un poco más allá. No nada más es de que el organismo funcione entre sí, dentro cuerpo y mente, pero también con sus alrededores, pero también el medio ambiente que lo rodea es importante. Y en el medio ambiente aquí también empezamos a hablar sobre aspiraciones y necesidades, y eso es donde también involucra, digamos, a largo plazo. El sentido del propósito, el sentido de pertenencia, el sentido de qué estoy haciendo y para qué, ¿verdad? Entonces, a raíz de todas estas cuestiones, pues digamos, es como se empieza a moldear más
de una forma más integral o de una forma más completa lo que nos referimos con salud. Y existe desde algunas publicaciones, desde hace tiempo, este modelo de bienestar. En inglés le llamamos el Mandala of Health, que un mandala, no sé si lo conocen, pero un mandala es una representación gráfica como de armonía o de integridad de varios elementos en un solo dibujo o en una sola representación gráfica. Y es bastante interesante porque no nada más existen todos estos elementos, sino que están juntos y mezclados, coexistiendo, ponen al ser humano en el centro como la parte fundamental del funcionamiento óptimo de esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tanto la mente, el cuerpo, el espíritu, eh, la parte psicológica, la parte emocional también se puede interpretar de esa forma, y también la parte social, ¿verdad? Pero vemos aquí como en la siguiente esfera se incluye también a la familia y luego la comunidad y luego la cultura que lo rodea. Entonces tenemos una serie de elementos que funcionan en simbiosis, si recuerdan del semestre pasado, una relación simbiótica, es decir, de beneficio mutuo y que permite, pues no nada más que exista, sino que exista de una manera óptima y que funcione a lo largo de la vida, pues que se espera para este organismo. Aquí incluimos la parte mental, física y espiritual y cómo estos anillos empiezan digamos, a hacerse como de un nivel de complejidad mayor, en donde incluimos no nada más la familia, pero toda la comunidad y eventualmente el contexto cultural en donde se da esto, ¿verdad? Y este factor es importante, ahorita se los voy a volver a mencionar. Entonces, posterior a esto, tenemos este modelo. Este modelo específicamente es un triángulo epidemiológico o una tríada ecológica y esto va relacionado a los factores que intervienen en la salud o en la enfermedad en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Los componentes que he mencionado anteriormente, que tiene que ver con la parte, la dimensión física, psicológica y social, tiene que ver, en este caso, con esta parte de la triada, que es lo que pertenece al huésped. El huésped, para fines de nuestro curso y para fines prácticos, podemos decir que el huésped es el humano, es la persona, el paciente, ¿no? O sea, es el individuo del que vamos a estar haciendo referencia durante todo este curso. Pero además, no todo depende del huésped y de los factores que conforman el huésped. Existen otros dos factores que impactan directamente al huésped y estos son el agente que tenemos por acá y el medio ambiente. El agente, en este caso, sería como esa cosa o ese factor que está involucrado con el huésped para generarle una enfermedad. Puede ser comúnmente un microorganismo, es decir, un virus, una bacteria, un parásito, como lo que hemos estado teniendo últimamente con el coronavirus, o bien puede ser algo, pues digamos, como algún tipo de alimento, por decir, la nutrición alta en grasas, predispone a obesidad. O el tabaco podría generar eh, cáncer pulmonar. El alcohol podría generar cirrosis, ¿verdad? Entonces, el agente es simplemente un factor, un elemento. Puede ser infeccioso o no. Y con respecto al medio ambiente, bueno, aquí estamos hablando de lo que lo rodea tanto al huésped como al agente. Medio ambiente puede ser también la diferencia entre que si está presente o no está presente ese agente. Es decir, si ponemos como ejemplo el dengue, el virus del dengue está relacionado con cierto tipo de mosquito y con cierto tipo de ambiente. Húmedo, calor, desorden en general, ¿verdad? O a lo mejor agua estancada, todos este tipo de cosas que genera el medio ambiente puede predisponer la existencia de un agente y
en este caso el dengue, y por lo tanto, que si este huésped está en este lugar, junto con este agente, pues las probabilidades de tener dengue aumentan. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tabaquismo, ¿verdad? Si estás en un medio ambiente, digamos, en una ciudad o un país en donde las leyes contra el tabaco son muy laxas, no hay muchos impuestos sobre esto, se puede fumar en todos espacios cerrados, en restaurantes, pues va a predisponer que más gente lo esté desarrollando, que haya más gente con el hábito del tabaco y por lo tanto lo que te rodea, incluso la presión social, o simplemente la exposición, pues se te empieza a hacer algo normal y tú también empiezas a participar en esto, pues bueno, empieza a aumentar la probabilidad, no solo individual, en este caso también colectiva, de generar cáncer pulmonar. Y bueno, es esta relación entre los tres factores lo que predispondría unas enfermedades en contra de otras, o que se le que se le favorece a ciertas enfermedades sobre otras. Pero un cuarto factor que no pertenece a la triada, pero hay que tener en cuenta, es el factor del tiempo. El factor del tiempo aquí también es muy importante porque, como decíamos, bueno, con el tabaco, por ejemplo, estoy en una ciudad en donde no hay leyes contra el tabaco, no hay impuestos contra el tabaco, todo el mundo fuma, es algo socialmente aceptado. En los medios de comunicación hay publicidad, etcétera. Pues bueno, yo también me involucro con el tabaco. Ahora, ¿qué pasa si yo vivo en esta ciudad en contra de si yo solo estoy de vacaciones en esta ciudad? Si voy una semana de vacaciones y esa semana única y exclusivamente estoy expuesto al tabaco, pues no va a ser tan significativo o tan permanente comparado que si yo estoy viviendo en esta ciudad y tengo 20 años de exposición en esta misma configuración de los elementos de la tríada. Lo mismo con la alimentación alta en azúcares para la diabetes, la exposición al dengue, al VIH, etcétera. Entonces, aquí incluimos otro concepto que se le llama el factor de riesgo. Y estos factores de riesgo son como la serie de características o la serie de elementos que pueden predisponer a una enfermedad. Entonces, ¿quién desarrolla qué y cuándo, verdad? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, pues son los distintos elementos que van a predisponernos a una enfermedad en particular. Es esta triada, es este modelo del triángulo epidemiológico donde vamos a tener una interacción entre el agente causal, un huésped susceptible y un ambiente que promueve esa interacción, que lo promueve o que lo bloquea. Puede funcionar en ambas formas. Y bueno, si hablamos exclusivamente de agentes, ¿cuántos tipos hay o qué características tiene el agente, verdad? Pues podemos hablar de un agente biológico. Un agente biológico, lo que está en azul son las categorías o los nombres de la categoría. Un agente biológico específicamente puede ser bacteria, un hongo, un parásito, como elementos que están vivos, técnicamente vivos, o un virus. El virus técnicamente no es un elemento vivo, pero sin embargo, como quiera, está dentro de esta categoría de un elemento biológico. Puede ser un agente químico también. Un agente químico específicamente hablando medicamentos, drogas, pesticidas, la contaminación en un medio ambiente o digamos contaminación del aire, contaminación del agua, que en el agua que estás tomando a lo mejor tiene elementos contaminantes. Esto es un agente químico. Combustibles también, que bueno, está relacionado mucho con la contaminación. O bien si, digamos, le das un trago a un combustible, pues bueno, ese es un agente químico, ¿no? Agente físico también. Aquí en físico estamos hablando eh, temperatura. Frío, mucho calor, si se sale del rango normal o del rango saludable o vital del ser humano, ese es un factor importante de enfermedad, pero también aquí incluimos la radiación. Puede ser radiación, pues como aquí en la animación, ¿verdad? Como una radiación de un isótopo, un elemento que está en la Tierra, pero también puede ser la radiación solar,
que es, por ejemplo, en los casos de cáncer de piel o la generación de lunares, de manchas en la cara, todo eso es por un agente físico, específicamente la radiación solar. Electricidad, tocar un cable de luz, este tipo de cosas son daños por agentes físicos. Y también hablamos de agentes nutricionales, ya sea porque es poquito o porque es mucho. Tenemos aquí, de un lado tenemos la anorexia y del otro polo tenemos la obesidad. Ahora, con respecto al huésped, como habíamos hablado anteriormente, que bueno, hay dimensiones, ¿no? Física, social, psicológica, pero detalles más específicos que hay que cuidar, bueno, no cuidar, pero considerar en el huésped, que puede predisponer a una u otra enfermedad. Como número uno, pues es el género. Y aquí también hay ciertas enfermedades que pueden presentarse en la mujer y hay ciertas enfermedades que pueden presentarse en el hombre. Por múltiples factores, hay unos que se presentan la mayoría se presentan en ambos, hay unas que son específicas de género, pero también aquí podemos incluir también personas que a lo mejor se identifican con el tercer género o que cambian de género, la identidad de género durante su vida, ya sea digamos, por cualquier motivo. Pero es importante tener esto en cuenta porque esto nos puede dar una guía, una orientación de cómo empezar a estudiar la causa de la enfermedad o las enfermedades a las que puede estar más dispuesto esta persona. La edad, también si estamos hablando de una persona que es muy joven, pues bueno, son cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de contexto. Ahora, si es una persona muy grande, pues serán otro grupo de enfermedades, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, si estamos hablando de algo muy general, por decir tos, que un bebé que tiene tos, pues bueno, probablemente la causa va a ser muy distinta a que si es una persona mayor que tiene tos. El abordaje es distinto, ¿sí? Igual hay enfermedades que se dan, eh, pues digamos, por el paso de los años, por desgaste físico, y hay otras que son pues propias de la infancia o de la adolescencia o de la edad adulta. Y así es como empezamos a dividir o tener un panorama más claro de grupos de enfermedades. La nacionalidad también es algo relevante porque tiene que ver con el medio ambiente también, a qué estás expuesto. Por ejemplo, si tú comes tacos en la calle, probablemente estás más familiarizado, tu cuerpo está más expuesto a ciertos patógenos, a ciertos invasores, microbios, a que si alguien de Japón o si alguien de Francia de repente llega y come tacos en la calle, pues a lo mejor le va a caer el triple de pesado o se puede enfermar más fácilmente que si uno de nosotros que estamos expuestos, digamos, desde nacimiento y constantemente por múltiples motivos, estás expuesto a cierto tipo de enfermedades. También, por ejemplo, cuando viajas, existe esto como diarrea del viajero, se le llama así, y es simplemente por el cambio de química, el cambio de exposición de los elementos que normalmente estás expuestos. Al existir este cambio, el cuerpo lo resiente a veces y se expresa como en una diarrea transitoria, pasajera, pero presente. Y por último, la genética. Hay ciertas enfermedades que también hay una predisposición importante o que estás expuesto más en ciertos factores por herencia familiar y hay otros que no. Y bueno, hablando del medio ambiente, pues también igual si tú vives en una ciudad, hay cierto tipo de enfermedades a los que estás dispuestos. Si vives en un ambiente rural, pues bueno, es otro tipo distinto. Ahora, si el ambiente rural es un desierto, pues será distinto que si vives en una tundra o que si vives en un bosque, en ciertas partes del planeta, donde hay más humedad, menos humedad. Todos estos factores son importantes. Y pues bueno, con esto retomamos el tema de los tres elementos en la tríada ecológica y con los distintos factores de riesgo que pueden existir en el huésped específicamente, pero también puede ser en un medio ambiente.
Y por último, en este capítulo, la clasificación de enfermedades. ¿Cómo vamos a clasificar las enfermedades? Puede ser una enfermedad de tipo profesional, si está relacionada con la profesión, es decir, por ejemplo, aquí en la animación, o sea, Homero Simpson trabaja en una planta nuclear y bueno, su exposición profesional pues está específico a este agente físico que es la radiación, pero bueno, también tiene que ver con la actitud o con los cuidados laborales, reglas internas que se tengan, que si estás más expuesto o menos expuesto a cierto tipo de enfermedades. Ahorita con el coronavirus, por ejemplo, una enfermedad profesional, digo, además de que la población en general estamos expuestos, el personal de salud pues está todavía más expuesto, por lo tanto la protección que debe tener es mayor y más constante, digamos, más estricta, pues para evitar que este agente en ese medio ambiente en el que trabaja lo enferme. Hay enfermedades degenerativas también. Este tiene que ver con un proceso crónico. Crónico se refiere al paso del tiempo, a que es por mucho tiempo. Entonces, a través de esto, pues bueno, es una pérdida de la función progresiva y que se puede ver traducido como aquí en este caso, con el abuelo Simpson, con una pérdida de la audición, pero también puede ser algún tipo de demencia del cerebro o las rodillas, por poner ejemplos. En el caso de enfermedades carenciales es que se pierde algo. Carencia, carente, quiere decir que no lo tienes. Y no quiere decir que no hayas nacido con él. Significa que es algo que se perdió por algún motivo. Lo más fácil de pensar es que sea algo nutricional. Una persona que tiene una carencia o que no tiene hierro, por ejemplo, pues va a desarrollar una anemia. Si una persona ha perdido vitamina C, pues va a tener una enfermedad que se llama escorbuto, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Pues igual, pues le pones eso que no tiene, ¿verdad? Y la última, que ahorita es como la que más familiarizada estamos, es la enfermedad infectocontagiosa, que es por un agente biológico. En este caso, pues el coronavirus puede ser un herpes, puede ser una gripa normal, puede ser una diarrea por un parásito, etcétera. Pero estos son los cuatro grandes bloques de clasificación de enfermedades. Y bueno, con esto es el fin del primer tema, que es salud y enfermedad.